el sueño, el cansancio, enfermedad, todo en el nombre de Cristo Jesús, amén. Grande es el Señor, creador del universo, canta y danza al Rey que viene pronto, de felicidad el corazón lo llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo, canta y danza al Rey que viene pronto, de felicidad el corazón lo llena. Grande es el Señor, gloria a Dios. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Grito de júbilo. Cristo, 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 Cristo. A ver, estamos alabando al Rey de Reyes y nomás la mitad dice Cristo. Todos juntos, Cristo, Cristo, Cristo. No se oye. Cristo, Cristo. La gente para gozar necesita beber. La gente para gozar necesita beber. Andar de fiesta en fiesta hasta el amanecer. Andar de fiesta en fiesta hasta el amanecer. Pero yo con mi Cristo, yo con mi Cristo, cada vez que en su presencia, cada vez que en su presencia, y le alabo y predico, yo le canto y le sigo, yo le adoro y le bailo, yo le alabo y me gozo. Yo necesito ron, yo necesito ron, porque tengo a Jesucristo, porque tengo a Jesucristo. Jesucristo está, 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 Jesucristo está vivo. A ver, pues mujeres, Jesucristo está, 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 Jesucristo está vivo. A ver, hombres, ayúdenme. En el nombre de Cristo Jesús, Jesucristo está, 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 Jesucristo está vivo. Gloria a Dios. Grito de júbilo. Cántenle a Jesús. A Él es el honor y la gloria para mi Señor. Conténganse en frente de la alfombra del Señor. Jesucristo está. Gloria a Dios. Nada más les quiero decir a las personas, las que no se animan y que les duelen sus pies por X cosa, yo les quiero decir, cuando yo me enfermé de mis pies, y yo creo que ahora sí voy a dar un testimonio el día de mañana, levántense, porque el Señor hace obras maravillosas, el Señor te toca y el Señor sana por medio de la alabanza, porque le están alabando a un Señor que está vivo en medio de nosotros. ¿Por qué con el dolor no le vamos a danzar a Jesús? Y miren, cuando ustedes terminen, van a sentir lo que van a sentir en su cuerpo. Un cantito más y ya vamos a empezar con el otro tema. Si hay niños, aquí está Conchita, que se los va a llevar allá para la parte en el lugar donde los van a cuidar. Los niños y las niñas vénganse para acá con Conchita.
porque los va a meter a una concha. Una concha nácar. Los niños y las niñas, vénganse para la concha, conchita. Boys and girls, come up so we can take care of you. And you are going to have a lot of fun. Se van a pasar muy a gusto. Niños y niñas, vénganse para acá. Come up, come up. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, 5, 7. Bueno, vámonos pues. ¿Nos podemos sentar, por favor?
Vamos a continuar, ¿verdad? Para que así no se nos atrasen los temas, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestra cabeza y a cerrar nuestros ojos. Pedirle al Espíritu del Señor que baje sobre nosotros, que retire todo lo que no venga de Él, que queremos ser esas esponjas donde vamos a absorber todo que se quede en lo más profundo de nuestros corazones. Señor, Padre Celestial, aquí está tu pueblo, aquí estamos, Señor. Envía a Jesús tu Espíritu Santo sobre nosotros. Retira, Señor, todo lo que a ti no te agrada, mi Dios. Queremos que en estos 2 días, papá, nos transformes nuestro corazón, Señor. Quites toda tristeza, Señor, toda amargura, Señor, todo sufrimiento, Padre. Pero antes, Señor, te pedimos que nos des oídos de discípulos, Señor, que no salgan por un oído y entren por el otro, Señor, sino que te penetres en lo más profundo de nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En esta mañana el Señor va a usar al instrumento que es el Padre Alejandro Marca. Él viene de Perú, ¿verdad? Y qué bonito que el Señor en este día Él nos va a hablar. Creo que es Jesús. Denle un aplauso al Señor. Muy buenos días. Es una alegría para mí poder compartir este momento con ustedes, la palabra de Dios, de ir abriendo nuestros corazones a Jesús. Dice el mismo Salmo que la palabra de Dios no vuelve a él vacía sin antes haber empapado la tierra y de haberla regado, haberle dado todos los nutrientes correspondientes. Esperar solamente al final de la jornada con la hora santa es quedarnos solamente con una parte y no permitirle a Dios que de alguna manera vaya haciendo la obra de manera completa en cada uno de nosotros. Por eso es que nos abrimos hoy a que esa palabra de Dios vaya trabajando a lo largo de todo este día. Amén. El texto que se me ha confiado forma parte de todo un contexto mayor, pero la frase que se usa para este tema: luego hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. El presente pasaje nos enseña a todos y a cada uno de nosotros que hemos aceptado la invitación de parte de Jesús, en primer lugar, a subirnos a la barca, es decir, a formar parte de aquellos que están llamados a estar cerca del Señor. Una invitación, lo que comúnmente llamamos vulgarmente vocación. Vocación viene de la expresión latina vocare, que quiere decir llamar. Jesucristo llama a todos por igual. Dice el Concilio Vaticano II, recogiendo esta expresión: Dios nos llama a todos a la santidad. Esto no es el privilegio de unos cuantos, sino que es un llamado a toda la Iglesia en su totalidad. Por eso el Papa Francisco actualmente insiste en este aspecto de la evangelización, anunciar a Jesucristo, porque de esta manera, anunciándole, le estamos haciendo nuestra extensión de la invitación que Jesús tiene para con todos sus hijos e hijas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué decimos gloria a Dios? Porque nos sentimos invitados por Jesús. Amén. Si soy invitado por Jesús, soy invitado a subir a la barca. Subir a la barca es formar parte, como digo, de ese grupo
que va a participar, a vivir, a convivir con el Maestro, va a convivir con Jesús de Nazaret. Este pasaje nos enseña en particular a los que hemos decidido de alguna manera seguir al Señor, al Maestro, cuál es la parte que nos toca a nosotros como discípulos. Desde que ha iniciado su pontificado, el Papa Francisco, la voz de la Iglesia, nuestro pastor, nos está invitando a sacerdotes religiosas y laicos en general a ir a las periferias, quiere decir a los bordes, y podríamos extender porque algunos hablan de periferias y se van lejos, es decir, como de irse a los suburbios, y entonces tendríamos que ampliar un poco este concepto. Algunos van y escogen, y está bien, a los lugares marginales, pero este concepto nos permite de alguna manera, cuando la Iglesia hace su reflexión sobre América Latina en concreto, nos vamos dando cuenta de que dentro de las ciudades, allá en el año 1979, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos iba diciendo que hay una urgencia de reevangelizar a los bautizados, porque muchos, por el hecho de participar, de haber tenido el bautismo, ya son cristianos, pero su vida, su continuo caminar dista mucho de lo que es ser cristianos. Encontramos muchos hermanos nuestros que han abrazado la fe, que están dando su voto a favor, es decir, están dando soporte a ciertas leyes, como por ejemplo son las leyes antimigrantes, las leyes que son en favor del aborto. Y nosotros nos preguntaríamos qué está pasando con estos católicos, qué está pasando con estos hermanos nuestros en la fe. Cuando le preguntaban al Papa Francisco, siendo arzobispo de Argentina, le decían, es que resulta que Argentina, usted viene de un país católico, decía, no, hay muchos católicos que distan mucho de ser católicos, llevan el nombre, pero en su práctica prácticamente son perseguidores de los mismos católicos. Yo sé que esto no sucede con usted, porque usted ha escuchado el llamado y quiere saber un poco más acerca de Jesucristo y acerca de lo que nos invita. Pero usted que ha venido a este lugar está llamado a seguir la voz del pastor, que es ir a las periferias. Es decir, aquellos hermanos que se encuentran alejados, que son bautizados, han sido bautizados, pero se encuentran lejos, ya Dios no los inquieta, ya Dios no es la parte fundamental de su vida. Por eso este congreso quiere volver a encender la llama y fortalecerle, como iremos viendo a lo largo de todo este congreso, en este bello pasaje de la tormenta. Jesús se encuentra en medio de nosotros y nos está animando en el camino de la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Decir que Jesús nos está caminando, nos está animando y caminando con nosotros en el camino de la vida, quiere decir que no estamos solos. ¿Amén? Dígale a la persona que está al lado de usted, no estás solo. Jesús está contigo, luchando en el camino de la vida. Den un aplauso maravilloso al Señor. Ahora bien, este pasaje nos muestra la parte que nos toca a cada uno de nosotros como seguidores que somos del Señor. Jesús nos muestra en este pasaje, cuando Él despide a la gente, que forma parte además del contexto de aquel bello milagro de la multiplicación de los panes. Este pasaje va encerrando unos elementos muy concretos. Los discípulos, los que están con el Señor, han estado viendo toda la problemática que está pasando con la gente que pasa necesidad. Sin embargo, muchos de ellos no están. Jesús decide estar a solas y sin embargo, cuando Jesús dice, llegado al lugar que estaba deshabitado y era tarde, despide pues, le dicen a Jesús, despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Son nada menos que los seguidores.
Esto podríamos parafrasearlo y decir, cuando vemos al necesitado, es gente que está con necesidad, ha pasado toda la tarde escuchando a Jesús, recibiendo de sus bendiciones. Pero llegada la tarde, los discípulos sienten en sí el tener que despachar a esta gente. Mándalos para que ellos compren algo de comer a las ciudades. Es decir, se quieren desentender de toda esta gente que está alrededor de Jesús. Todos aquellos que pasan necesidades, los mandamos que ellos vayan a otro lugar a pedir oración, a pedir sanación. ¿Por qué? Porque no nos sentimos capaces de poder continuar con este trabajo del Señor. Jesús nos muestra otra cosa. Nos muestra los fundamentos que son esenciales para nosotros poder servir a aquellos que tienen necesidad. En primer lugar, lo que Jesús nos revela, porque la respuesta de Jesús es no, denle ustedes de comer, y luego llama a la gente. Lo primero que Jesús va demostrando, que viene a ser el grito, por otra parte, actual, siempre actual. La sociedad ha ido caminando al margen de Dios. Si nosotros somos conscientes, tenemos que traer a la memoria lo que ha pasado en la historia de los Estados Unidos últimamente. En primer lugar, se comenzó a legislar de que por respeto a otras personas no cristianas, un país que se confiesa cristiano, no necesariamente católico, cristiano, comienza a legislar que por respeto a otras culturas no nos está permitido hacer proselitismo. Y esa parte está bien, pero después se expande aquello y se dice que no está permitido dar cursos de religión en las escuelas. Por si fuera poco, después se legisló y se mandó quitar todo signo cristiano de las escuelas. ¿Recordáis antiguamente? Siempre presidiendo las escuelas una cruz, símbolo del cristiano. ¿Os acordáis? Resulta que esto desapareció. Si el hospital no es confesional cristiana, no está permitido poner públicamente en el hospital una imagen, un signo cristiano. Pero como esto era poco, tampoco nos está permitido hablar públicamente de Jesús. Usted se pone a hablar o a predicar en su centro de trabajo, en un lugar público, en un hospital, en alguno de estos sitios, y usted está infringiendo la ley. ¿Qué ha pasado con el pueblo cristiano? Ha ido aceptando cada vez más estas leyes que nos van llevando a quitar a Jesucristo de nuestra vida pública. Pero como gran parte de nuestra vida la vivimos de manera pública, resulta que hemos reducido, si es caso, a una señal de la cruz cuando estamos saliendo de casa. Porque la sociedad va influyendo sobre las personas. Y esto sabe muy bien la sociedad que se encuentra bajo ese camino de caminar sin Dios. Un mundo secularizado, es decir, mundanizado, de ir caminando sin Dios. ¿Y qué es lo que estamos encontrando entonces como consecuencia? Mayor violencia, la explotación de los hermanos en los trabajos. Vamos encontrando que a la sociedad migrante se le margina cada vez más. Y muchas de estas otras consecuencias por caminar sin Dios. ¿Por qué? Porque la sociedad ha pretendido de alguna manera querer arreglar los problemas de la sociedad
desde su perspectiva, desde sus ideales. Pero entonces encontramos después de tiempo que la situación sigue siendo cada vez más difícil. Y más difícil aún porque caminan sin Dios. Porque cuando les hablan de Dios, simple y llanamente no quieren escuchar. Porque se han vacunado de Dios, es decir, se han inyectado a Dios de tal manera que ya Dios no les afecta. Hay un clamor de Dios en toda la humanidad, pero sin embargo esto no les afecta. El Santo Padre está hablando acerca de los problemas que se están viviendo en los países en donde se están persiguiendo a los cristianos y creen que por matar a un cristiano están dando un culto a algo. Y sin embargo, los otros países no se están interesando mucho. Dicen que es problema de allá de Siria, de Ucrania, pero no están involucrándose y como que no nos tiene nada que hacer a nosotros, entonces nos mantenemos al margen. Hay algo que está siendo insuficiente. Y el primer mensaje que Jesucristo nos da en este pasaje es fundamentalmente que sin Dios no podemos caminar. Jesús es el Mesías y Él es la respuesta a la necesidad humana. Jesús es la respuesta a la necesidad humana. Los discípulos deben suplir las necesidades diarias de la gente. A cada uno de nosotros nos llama el Papa a salir a las periferias para poder llevarles el consuelo, el ánimo, para llevarles en algunos casos, cuando trabajamos en tema de caridad, para suplir su necesidad económica, su necesidad del hambre. Es tarea de cada uno de nosotros, como cristianos, católicos, comprometidos, el poder llegar y cumplir con las necesidades, ayudar a pasar por las pruebas y los problemas de la vida. Son muchos los hermanos nuestros que están pasando cada día por problemas concretos de la vida, que están viviendo cada vez más en desesperanza. Y el Señor y el Evangelio nos dice a nosotros: denle ustedes de comer, es decir, a ustedes les corresponde hacer este trabajo. El Concilio Vaticano II, en el documento Ad Gentes, pero sobre todo en el documento de la Christi Fidelis Laici, el documento dirigido a los laicos en el año 1985 por su santidad Juan Pablo II, instaba a todos los laicos que como tarea primordial tenemos que transformar las realidades temporales según los criterios de Dios. En otras palabras, tenemos que darle un nuevo significado a nuestra sociedad que camina al margen de Dios. Ser cristiano católico, ser una persona que vive su fe, es darle a cada lugar donde yo participo, en el lugar de los estudios, en el lugar del trabajo, en la familia, tengo que poner una huella de que soy cristiano católico, de que el cristiano católico